En casa me gusta preparar recetas rendidoras porque ya sea que compartimos o algunas veces comemos lo que nos ha sobrado al siguiente día porque tenemos que grabar. Y una de nuestras recetas favoritas son estas tortitas de carne que además de que son deliciosas quedan muy jugosas con una salsa roja ahumada que aporta mucho sabor. ¿Qué te parece si me acompañas a verlas? Para empezar, aquí tengo 3 rebanadas de pan de caja que corté en trozos grandes. Es el equivalente a 85 gramos y como puedes ver les estoy ya añadiendo 80 mililitros de leche. En lugar del pan de caja también puedes utilizar un poco más de la mitad de un bolillo. Y bueno, aquí te cuento que el usar el pan remojado en leche ayudará a que las tortitas de carne queden mucho más suaves y jugosas por dentro. En fin, por otro lado, aquí tengo 400 gramos de carne molida de res, pero puedes mezclar res y cerdo mitad y mitad. Para prepararla le vamos a añadir de 2 a 3 dientes de ajo que debemos prensar o también puedes picar muy finamente. Mientras hago esto te recuerdo que te voy a dejar como siempre los ingredientes en la cajita de información, pero también puedes encontrarlos al final del video. Lo que sigue es añadir media cebolla grande que debemos rallar para que así se incorpore mejor a la carne. Ahora yo utilicé este lado del rallador, este lado que te muestro con los hoyitos un poco más grandes. También agregaremos la mitad de una zanahoria mediana, aproximadamente 40 gramos, e igual la rallé, pero utilicé el lado más fino de mi rallador para que queden pues más delgaditas e igual se incorporen muy bien a la carne. Y aquí ya estoy añadiendo una cucharadita de mostaza para dar más sabor, seguida por sal o sazonador al gusto. Yo uso media cucharadita de sazonador y un cuarto cucharadita de sal. Continuamos con la pimienta negra molida, que también es al gusto, puedes utilizar de 1/8 a un cuarto de cucharadita. Y aquí parecería que no sale, pero sí, ahí está. Vamos con las especias. Yo usaré una cucharadita de páprica molida, un cuarto cucharadita de tomillo seco y un cuarto cucharadita de orégano seco. Pero puedes sustituir el tomillo y orégano por un puñado de perejil o cilantro fresco. Ahora agreguemos una cucharada de aceite, cualquier aceite vegetal. Yo usé aceite de oliva suave. Un huevo grande que vamos a batir ligeramente antes de incorporar. Y ya casi tenemos lista la preparación de nuestra carne para las tortitas. Este es el momento de añadir las rebanadas de pan que dejamos en remojo y debemos escurrir muy ligeramente tal como te muestro en el video. Después añadimos en la carne y vamos a comenzar a mezclar con un tenedor a incorporar. Dejamos a un lado el tenedor y terminamos con nuestras manos bien limpias para poder integrar todo mucho mejor y así se desbarate bien el pan. Al final debe quedarte algo así como te muestro en el video. Vamos a lavarnos nuestras manitas, ponemos un poco de aceite a un sartén y encendemos la estufa a temperatura media baja. Mientras el aceite se está calentando vamos a ir formando las tortitas. Podemos ayudarnos de una cuchara y vamos a ir tomando una porción más o menos grande, del tamaño de una pelota de golf. Formamos una bolita entre nuestras manos que debemos pasar en harina y ya que las hemos pasado en harina vamos a ir aplastando a que quede una tortita. Aquí puedes hacerlas más grandes si lo deseas y te pueden salir de 10 a 14 piezas dependiendo del tamaño que las hagas. Pero bueno, inmediatamente después de pasarlas en harina las llevamos a freír, pues el aceite ya debe estar caliente. Podemos freír de 4 a 5 piezas a la vez. Aquí ya va a depender del tamaño de tu sartén, pero no pongas tantas piezas porque la temperatura del aceite puede bajar y no queremos eso. Vamos a freírlas por 2 a 3 minutos por lado, es decir, ya que las veas doraditas de un lado, las volteas y las dejas de 2 a 3 minutos más. Una vez listas, retiramos y vamos a colocar en una rejilla o en un platito con una servilleta para removerles el exceso de aceite. Las dejaremos así a un lado por un ratito, pues nos vamos a preparar la salsa. Para ello, en una olla ya tengo 400 gramos de tomate, de preferencia usa tomate roma o saladet. Yo utilizo tomate bola porque es el que consigo.
Para dar más color y sabor usaremos 2 chiles guajillo desvenados y sin semillas, un chile ancho igual desvenado y sin semilla, opcionalmente 2 chiles de árbol, estos sí los dejé con sus semillas. Y por último, igual es opcional, un chile chipotle al cual le quité las semillas y las venas también porque no quiero que pique mi salsa. De hecho, con todos estos chiles secos que utilicé, mi salsa no queda para nada picosa, pero bueno, puedes omitir el chile de árbol y el chipotle si lo deseas. En fin, vamos a vaciar agua, a cubrir los tomates y llevaremos a la estufa. Vamos a dejarlos hervir a temperatura media alta hasta que los tomates y los chiles suavicen. Podemos cubrirlos para acelerar el proceso. Una vez listos, llevamos a la licuadora sin el agua, ya que si se te ocurre utilizar el agua en donde herviste el tomate y los chiles, entonces tu salsa sí que va a quedar bastante picosa. Agreguemos un trozo pequeño de cebolla, aproximadamente 1/4, y 1 a 2 ajos chicos. Seguimos con las especias. Usaremos unas 4 a 5 pimientas negras, 1/4 cucharadita de orégano seco, 1/4 cucharadita de tomillo seco, 1/8 cucharadita de comino y un trozo pequeño de canela. Vaciemos unos 200 mililitros de caldo o agua y licuamos por 1 a 2 minutos aproximadamente. Mientras hago esto te pregunto, ¿ya sabes qué le vas a preparar a mamá en su día? Si te ha gustado esta receta, te invito a que te suscribas al canal, pues tenemos muchas otras ideas de recetas que pueden ayudarte. Bueno, continuemos. Vamos nuevamente a la estufa y coloquemos un poco de aceite a una olla grande. Y una vez el aceite esté caliente, vamos a añadir nuestra salsa que debemos colar para que así quede más suave y tersa. Nos podemos ayudar de una cuchara para que así pase más rápido a través del colador, y esto que te muestro ahorita en el video es lo que no queremos que se vaya en nuestra salsa, las semillitas y algunos pedacitos de piel. Vaciemos unos 100 mililitros más de caldo para limpiar la licuadora. Agreguemos a nuestra salsa y vamos a poner incluso un poquitito más de caldo porque yo veo que aún está algo espeso. En total utilicé 400 mililitros de caldo, los 200 mililitros que puse en la licuadora y otros 200 mililitros más ya que revisé la consistencia. Pero bueno, dejemos hervir nuestra salsa por unos 15 a 20 minutos a temperatura baja. Pasado este tiempo probamos y si vemos que hace falta sal le ponemos un poquito. Yo añadiré solo una pizca. Y también en este momento le voy a agregar una hojita de laurel para dar aún más sabor. Coloquemos las tortitas de carne dentro de la salsa. Y ya que tengamos todas, vamos a cubrir nuestra ollita con su tapa y vamos a dejar cocinar a temperatura baja de 15 a 20 minutos, pero te recomiendo revisar la consistencia a los 10 minutos. Si crees que aún la salsa está muy ligera en ese momento, remueve la tapa y deja por unos 5 a 10 minutos más. Mis tortitas estuvieron listas después de 15 minutos. Para revisarlas puedes tomar alguna de ellas y cortar para verificar si ya está bien cocida. Retiremos de la estufa y a servir. Puedes acompañar con arroz blanco, puré de papa o pasta. Te dejaré el link de acompañamientos perfectos para estas tortitas en la cajita de información. Y hablando de las tortitas, te cuento que al igual que las albóndigas, puedes rellenarlas con cubitos de queso manchego o queso crema. A veces yo las hago así, sobre todo para días especiales de celebración. Y como viste, son muy fáciles de preparar. Y mira lo suaves que quedan, además están bien jugosas por dentro y con esa salsa que aporta un sabor ahumado combinan muy bien. Créeme que tanto chicos y grandes van a disfrutar este platillo rendidor para cualquier día de la semana u ocasiones especiales. Pero bueno, espero te ayude mucho esta receta. Aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.